recording is on. Hey, good evening, students. How are you today? Good evening, teacher. Good at you. I'm fine. Thank you for being here. Gracias por estar aquí en nuestra reunión. Today we have a really very important class. We have an important class today. We are going to continue with module number 4. Vamos a continuar con el módulo número 4 que se empezó en la semana pasada. Así que antes de iniciar me gustaría que me digas de qué trató el módulo anterior, módulo number 3. ¿Qué vimos en ese módulo? ¿Quién recuerda? We were talking about daily routine. We talk about daily routine. Okay. Yes. And also we talked, what I remember is house chores and conjunctions. Exactly, with some conjunction, right? That's very good, thank you. And today we have our model number 4, the last part of this model. This model called Home, Neighborhood, City, and Town. Se llama Home. When we talk about home, we talk about apartments and houses. Neighborhood is the place where you live, el lugar donde usted vive. City and town. Ya hemos visto parte de este tema, del tema de city and town, places. Aquí lo vamos a ver desde otro enfoque, right? Do you know any parts of the house? ¿Conocen alguna parte de la casa in English? Yes, teacher. Okay. For example, can you tell me one of the parts of the house? The kitchen. The kitchen. Bathroom. Bathroom. Okay, that's very good. And what about places in English? Do you remember the places in English? ¿Alguien más que me pueda decir si recuerda los lugares? Okay. Bakery, police station. Okay, police station. Okay. All right. So here, let's see the goal, el propósito de este módulo dice que al finalizar el presente módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en la capacidad de manejar conversaciones cotidianas acerca del hogar, barriada, urbanización, ciudad, en el idioma inglés de acuerdo a las instrucciones. O sea, aquí vamos a aprender, we're going to learn how to describe house, right? We're going to learn adjectives to describe house. And we're going to see English definition for places. Vamos a ver definiciones en inglés para lugares. We're going to see some sentences, and we're also going to work with there is, there are. Vamos a utilizar dos frases muy importantes para hablar de el hogar. There is, there are, and the verb to have. All right? Here, for example, dándole un vistazo a nuestra guía, dice airport, a place where planes take off and land with buildings for passengers to wait in. This is an airport. Art gallery. Here, please don't confuse the word gallery. Gallery is not the same porch. Porch is the parts of the house. Porch means galeria, the parts of the house. Gallery is a place when you show some picture, all right? Some art gallery. O sea, galería se refiere a galería de arte. Porch es la galería de la casa. For example, here, art gallery, a room or building which is used for showing, look at here, works of art. All right. So here we have some English definition, like bank, book shop, bridge,
For example, a bookshop, a shop that sells books. Don't confuse. Sometimes many students confuse library with bookshop. Library is where you go if you need a book in order to do some homework. All right. You can borrow books at the library, but in the bookshop or bookstore, you can buy books. You can buy school utensils like pencil, book bag, chalk, everything related to school or university, you can buy in a bookshop. All right. Bus station is a building where bus starts or ends its journey. O sea, una definición, a building, un edificio donde a bus, un edificio, un autobús inicia y termina su viaje. That's bus station, right? So we have different English definition of bus stop, a place where buses stop and let passengers to get on and off. The word get on is when you go into the bus. Get off when you go outside the bus. Get on, subir, get off, desmontarse, right? Bosher, Bosher Está muy is apurado. a shop that prepares, please. Can you turn off the microphone, please? So, Bosher is a shop that prepares and sells meat. Bosher. And cake shop, castle, cathedral, uh, church. Everybody know what is church. Church is a building where Christians go to worship God. Cinema, you can say cinema or movie theater, right? Here we have different English definition. You can study those definitions. Like, let me see the other one. Let me go to the grammar part. Yes. Okay. For example, here we have a video about adjectives to describe places. Let's see that video because you're gonna need those adjectives to describe your hometown. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones instantáneas, Hi, how are you? Espero que estés muy bien. En el video de esta semana vamos a ver vocabulario relacionado con adjectives, pero no cualquier adjective, no cualquier adjetivo. Son adjectives for places o adjective for describing places. Son adjetivos que nos van a ayudar a describir distintos lugares. Vamos a ver cuáles son, o algunos en inglés, y cómo aplicarlos en oraciones. El primer adjetivo que vamos a ver es un adjetivo muy usado para describir distintos lugares, como casas, lugares de la ciudad o algunos objetos. Como puedes ver en la imagen, esta casa es muy grande. ¿Cómo podemos decir grande en inglés? Se dice big, big, algo grande. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, la casa es grande, debo decir the house, la casa, is big. Is es, ¿cierto? The house is big. La casa es grande. Entonces, este adjetivo lo usamos para describir un objeto, casa o algún lugar que sea muy grande.
El segundo adjetivo que veremos es el contrario a grande. ¿Cuál será? Pequeño, small. Their house is small. La casa, the house, es small, pequeña. The house is small. Very good. Vea que es moderna. Very good. ¿Y cómo decimos que algo es moderno? Se dice modern. Modern. ¿Qué quiere decir? Moderno, algo nuevo, algo, por ejemplo, en esta arquitectura que es más actual, más moderna que las casas antiguas. The house is modern. La casa es moderna. Podríamos decir que esta casa es antigua. ¿Cómo decimos antiguo? Decimos old. Por ejemplo, la casa es antigua. ¿Cómo decimos la casa es antigua en este caso? The house is old. La casa es antigua o es vieja. Es el contrario a modern, ¿cierto? Puede caracterizar esta casa. ¿Qué podríamos decir de la casa que estás viendo en este momento? Puede ser que está desordenada, que no tiene una estructura. Podríamos decir ugly. Esto es para decir que un espacio no es muy placentero o no es muy bonito. Ugly. ¿Cómo decimos entonces? La casa es fea. The house is ugly. ¿Cuál es el contrario de feo? Bonito. ¿Y sabes cómo se dice bonito? House, la casa, es bonita. ¿Cómo podríamos decir eso entonces? The house is beautiful. The house is beautiful. La cocina de March. ¿Cómo ves la cocina? Limpia. Entonces debería clean. Limpio quiere decir clean en inglés. Entonces, ¿cómo decimos la cocina está limpia? The kitchen is clean. The kitchen, el contrario de limpio, sucio. Very good. Entonces, ¿cómo decimos sucio en inglés? ¿Sabes cómo se dice sucio en inglés? Se dice, está sucia. The kitchen, la cocina, is dirty. The kitchen is dirty. La cocina está cochina, sucia. Okay, that's enough. Let's continue with other videos. Vamos a continuar con otros videos. All right. Entonces, here, the English definition, sentences with the places. All right. Vamos a ver de English definition de los places. Para que ustedes vean todo lo que está en el material, puedan estudiarlo más despacio. English Sing Sing. Town. This is my town. Okay. Let's look around. I think The first block is here. I think we have seen that video. Lo hemos visto ya, lo vimos en la otra parte. Vamos con el siguiente, el que está aquí. Repito el contenido. The sentences. I eat at a restaurant. Exactly. That's I eat at a restaurant. Attention, because after this video, I'm gonna ask you some questions. I buy bread at the bakery. I watch movies at the cinema.
I buy food at the supermarket. I borrow books from the library. I buy medicines at the pharmacy. I play in the park. I go to the hospital when I am sick. I catch a train at the train station. I see animals at the zoo. I buy toys at the toy store. I mail a letter at the post office. I buy flowers at the flower shop. I learn a lot at school. Okay. All right. I'm gonna ask you some question. Okay, where can you go if you want to see animals? What is the place that you have to go? At the zoo. At the zoo. And where do you go when you are sick? At the hospital. Oh, you go to the hospital. And what about if you want to buy some medication? Where do you have to go if you want to buy? Hmm? To the pharmacy. To the pharmacy. All right. All right. It's a place where we go when we want to see or watch some movies. What is it? At the Cinema. 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 Cinema or movie theater. All right. Okay, that's good. Okay, let's continue. That's English definition in sentences. Let's see now a review of there is and there are. So ya lo vimos. All right. Describing your hometown. Aprovecha esta super oferta de Black Friday de YouTube TV Plus. Atención, 60% de descuento para todo. Hi, I'm Gina. Welcome to Oxford Online English. Where do you live? Do you live in a small town, a big city, or a remote village? What's it like? In this lesson, you can learn how to describe your hometown in English. Let's start with some basic English vocabulary you can use to talk about your hometown. Part 1. Introducing your hometown. Let's start with a simple sentence. I live in a... What could you say? You could say something like, I live in a city. I live in a town. I live in a village. That's a good start, but it's very basic. Let's add a bit more detail. What's it called? How big is it? I live in Paris. It's the capital city. I live in Shanghai. It's a huge city. I live in a small town. It's called Banbury. I live in Manarola, which is a tiny village by the sea.
better. You should always try to add more details when you speak. What about you? Where do you live? Can you make 1 or 2 sentences like this? Pause the video and practice. Okay, let's move on. We need to make our answers more detailed and interesting. Part 2, adding background and details. Think about these questions. What's your hometown famous for? Can you think of some words you could use to describe your hometown? How long have you lived there? Add these ideas to your answer to make it longer and more detailed. For example, I live in Paris. It's the capital city. It's famous for its landmarks, such as the Eiffel Tower, Notre Dame Cathedral, or the Louvre. It's also well known for its food, of course. I live in Shanghai. It's a huge, bustling, international city. People from all over the world live and work there. I live in a small town called Banbury. I've been living there for about 5 years, since I finished university. It's a pretty sleepy place, to be honest. Let's look at some useful vocabulary from these examples, which you can use when you speak. We said, Paris is famous for its landmarks, such as the Eiffel Tower. Okay, that's a video about how to describe your hometown, cómo describir el pueblo. O sea, tienen que tomar en cuenta los pasos que se da. De hecho, está en speaking y en toda parte. He visto sus respuestas, están bien, pero la siento a veces como muy corta. Porque cuando le dicen, what's your hometown like? Están diciendo que describe el pueblo. Como usted decir, it's small, no lo está describiendo. Porque usted debe decir por lo menos un párrafo. Algunas por lo menos 4 oraciones. Right? Entonces son muy simples lo que he visto. Así que vamos a tomar en cuenta esa partecita. No quisiera descontarle puntos, pero según voy a ir corrigiendo, voy a ir entonces descontándole si las respuestas son muy simples. All right? Ustedes vean ese video que ella va explicando ahí todo. All right? Any question about it? ¿Alguna pregunta? Yes? No, No, teacher. teacher. All right. Okay. Vamos a pasar ahora a las actividades que tenemos en el... Bueno, falta uno aquí. Describe. Ok, está bien. Vamos a pasar a las actividades que tenemos en la plataforma. Todo lo que está ahí para ir explicándole y ver cómo es que lo van a hacer. Por si acaso hay alguien que tenga alguna duda. All right. Y eso fue de la guía, el forum. Forum 4th week. Vamos a ir explicando aquí todo. All right. Here, this is in a forum is simple. For example, do you live in a small or in a house or in an apartment? How many rooms are there in your home? O sea, ¿cuántos cuartos? How many rooms? For example, bedrooms, bathroom, living room. Those are rooms in general. Todos son cuartos. No, don't confuse. Ahora yo digo bedrooms, ahí es diferente. Todo lo que lleva la palabra room, o sea, una casa tiene, si tiene 3 dormitorios, 3 bedrooms, 2 bathrooms, ya ahí son 5 rooms. Living room
6. Okay? Is that clear? ¿Quedó claro esa parte ahí? It is clear, Yes, teacher. teacher. Okay, entonces, how many rooms are there in your house? Faltó un signo de interrogación ahí. How many bedrooms and bathrooms does it have? How many bedrooms, cuánto dormitorio, and bathroom does it have? We are talking about your house. What furniture are there in your rooms? Well, furniture are like chair, air conditioner, dresser, mirror. Ahí tienen un video. A cada actividad yo le pongo su recurso al lado, a pesar de que lo pongo también en la guía. Lo ponemos ahí y le damos el ejemplo siempre. O sea que son actividades bastante sencillas. What is your favorite room? Y ahí está la actividad. Veo algunas personas que han respondido aquí. Any question about this? ¿Alguna pregunta en relación a esto? No, por ahora. No, teacher. Ok, ahorita cuando estemos en el speaking vamos a interactuarla un poquito. Después que terminemos esta parte. Ok, all right. Ok, people. Here, voy a explicar algo aquí por si acaso tienen alguna duda. Reading Skill Activity es un material en PDF que hemos puesto ahí con el objetivo de esto que estamos haciendo y que ustedes lo hagan también, de ustedes estudiarlo, pero por ahí, como pueden ver, no se puede hacer más que estudiar, que leer todo lo que está ahí. Entonces, observen de qué trata el reading. Dice Reading Skill Activity. Value 20 points, 20 puntos. Reading about the house. Usted quiere ver ese reading, te le da aquí y lo manda a un video. Lo que tiene aquí es una captura de pantalla. No sé si alguien ha trabajado esta actividad. Aquí tiene las preguntas. Vamos a escuchar el reading y luego leemos. Mire cómo te lo hace. Y también está en la otra parte. Le hace un clic ahí y lo manda a un video sobre esto. Let's listen. Unusual homes. Shusaku Arakawa and Madeline Gins are famous designers. Their 9 lofts near Tokyo, Japan, are very colorful. The apartments are blue, pink, red, yellow, and other bright colors. Inside, the walls are colorful too. The floors go up and down, and some rooms are round. The windows have strange shapes, so there are no curtains. There are small doors to the outside. Inside, there aren't any closets. The bookcase is in the middle of the living room. Okay, so here, Shusaka Arakawa and Madeline James are famous designers. Entonces también hay una pregunta ahí que dice sobre la ocupación, que se dedican ella. Ahí lo está diciendo. Their 9 lofts near Tokyo, Japan are very colorful. The apartments are blue, pink, red, yellow, and other bright colors. Inside the walls, inside the walls are colorful too. The floors go up and down, and some rooms are round. The windows have strange shapes, so there are no curtains. There are small doors to outside. Inside, there aren't any closet. Y ahí estamos viendo there are. The bookcase is in the middle of the living room. Dan Phillips likes to help people. He builds houses for artists and other low-income people in Huntsville, Texas, in the United States. One house, the tree house, is in a large tree in the forest. It has windows on the floor.
It also has a small kitchen. The bed is on the upstairs floor. There is a wood-burning stove from an old ship in the living room. Phillips teaches people how to build houses with recycled materials. Okay, so Dan Phillips likes to help people. He builds houses for artists or artists, and other low income people. Income means, o sea, ingreso, low income, o sea, de bajos ingresos, in Huntsville, Texas, in the United States. One house, the tree house, is in a large tree in the forest. It has windows on the floor. It also has small kitchen. The bed is on the upstairs floor. There is a wood burning stove. Así se dice fogón en inglés. Wood burning stove from an old ship in the living room. Phillips teaches means enseña, teaches people how to build houses with recycled materials. Okay, all right. So this is the reading. Este es el reading. Entonces también aquí lo tienen lo ideal es escucharlo aquí. Eso es sacado del Interchange Fourth Edition, del Interchange cuarta edición. Aquí lo tienen aquí. Entonces, ¿cuál es la actividad de ese reading? Las preguntas aquí. Mire, after listening to the reading and reading, we invite you to answer this question. Después de escuchar y leer el reading, te invitamos a responder estas preguntas. What do Shusaka and Madeline do for a living? What do they do for a living? Who can tell me? ¿Quién me podría decir? They are designers. They are designers, exactly. Where are their apartments? Where are they? In Japan, in Tokyo, Japan. Okay, all right, okay, you have understood. Yeah. Ahora solamente la vamos porque es una actividad para que todo el mundo lea e interprete ahí. What color are they? ¿De qué color son? How are the rooms? ¿Cómo son los cuartos? Oh, means significa describe them, que lo describan. What are the floor like? ¿Cómo? Like means cómo en este caso. ¿Cómo son los pisos? Are there any closets in their apartments? ¿Hay closets en sus apartamentos? Number 7. What does John Phillips like to do? ¿Qué le gusta a John Phillips hacer? What does he build? ¿Qué construye? ¿Qué fabrica? What does he build house for? ¿Para quién? What are Phillips' house like? ¿Cómo son las casas? Describe them. Y le describen ahí. Entonces ahí tengo la actividad, ya sé lo que voy a hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? Ir por donde voy a enviar la actividad, que es por donde dice, observen aquí, coloque aquí la actividad de reading. Y aquí le puse el video otra vez, aquí, mírelo aquí, que lo ponemos bastante cómodo. También hemos puesto aquí el documento Word para ustedes descargar y hacer la actividad ahí mismo. Son actividades que si usted lee las instrucciones y sigue los pasos, son bastante sencillas. Por eso trato de indagar sobre qué ponerle. Me tarda mucho tiempo el yo preparar todas esas actividades, de que vayan por competencia. Eso, ustedes se están dando cuenta que todas las clases que estamos imponiendo tienen que ver ¿con qué? Con audio, con lectura
y con escritura. Una clase de inglés no puede irse únicamente escribiendo, porque entonces usted va a leer, no va a comprender. Entonces, el reading comprehension es por 4 competencias que se trabaja en inglés. ¿Cuál es el proceso? Como hemos dicho, descargar el documento, usted le hace ahí, lo descarga, active edición. Déjeme ver si yo lo puedo descargar y si ustedes lo ven me van a avisar. Voy a explicar ese paso otra vez. Yo sé que la mayoría lo saben, pero por si acaso aparece alguien que todavía no le quede claro. Para que cargue el documento para... Si lo pueden trabajar en una computadora, mucho mejor. Pero también se puede hacer en un texto en línea. También se trabaja esa parte ahí, escribiéndolo ahí mismo. Es importante, hay muchas personas que están dejando actividades detrás. Voy a revisar. Ok, déjenme entonces ahora compartirle el documento para que ustedes vean lo que van a hacer. Ok, entonces me avisan si se ve. Se puede ver, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces aquí tengo el documento en Word. ¿Qué dice aquí? Edición no activada. Entonces, si quiero escribirle, ahí yo quiero hacer cualquier cosa y no me permite hacer absolutamente nada. Mira, estoy tratando de escribir ahora, no me permite nada. Entonces, ¿qué yo hago? Activo edición y ya vieron cómo cambió. Entonces, ahora vengo aquí, ya tengo el documento donde voy a llenar las preguntas y lo puedo llenar ahí mismo. Y quiero decir, por ejemplo, they are, y digo lo que ellas son. Ya le estoy escribiendo. Una vez hecho eso, pues yo vengo aquí, guardo el documento, lo salvo, como dicen, le pongo el nombre, Reading Skill Activity, semana 4, y luego lo cargo en la plataforma. Y así de sencillo se hace esa actividad. Any question about this? ¿Alguna pregunta en relación a eso? ¿Se entendió esa parte ahí? Sí, profe. Ok, seguimos entonces con las demás actividades para que ustedes se pongan al día con todo eso, señores, porque si no, entonces tendremos que sacar el tiempo, el tiempo de la práctica presenciales para hacer las tareas y no sería bueno. Ok, next activity is, ya tenemos el speaking, el reading, y saben por dónde la van a enviar, por donde está la mano ahí, como que se ve que está esperando algo. Tenemos el speaking aquí, tenemos el writing. El speaking, let me see, speaking. Aquí tienen talking about your home, y tienen una serie de preguntas, y tienen un texto, un video describiendo el hometown. O sea, no es necesario hacerlo tan corto, porque le estamos dando las pautas y usted no me tiene que seguir. Y son prácticamente las mismas preguntas que hemos visto.
Do you live in a house or in an apartment? Where is it? Te va a decir, hello, as you know, my name is blah, 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 blah. Going to talk about my house. Where I live in a small house. It is located, it is situated here in Cabrera. It is a big house. There are many furniture in it, and you have to describe your hometown, describir tu pueblo natal. I have to say your favorite room and why. Tu cuarto favorito y el por qué. All right? Entonces, aquí describir la casa, que prácticamente que van a decir los cuartos que tiene, y aquí el hometown, el pueblo natal, o sea, donde usted vive. Y ahí hay un video que está describiendo eso. También aquí tenemos arriba un video. Hello, I'm Ollie. Welcome to Oxford Online English. In this lesson, you can learn about how to talk about your home in English. Where do you live? What's your home like? What about your neighborhood? Talking about where you live is a common conversation topic in English, so it's good to have some things to say. Okay, part 1, introducing where you live and talking about types of home. Let's start with a simple sentence. I live in a... What could you put there? You could say, I live in a house. I live in an apartment. In Britain, people sometimes say flat. Flat and apartment have the same meaning. Next, let's add a bit more detail. What kind of house or apartment is it? For example, I live in a small 2-story house in the suburbs. When we say how many floors a building has, we usually use the word story. So you can say a 2-story house, a 4-story apartment building, and so on. I live in an apartment on the 3rd floor of a 4-story building. There are many different kinds of house and apartment. For example, do you live in a terraced house, a semi-detached house, or a detached house? Terraced houses have other houses on both sides. Okay, here a video to describe your house. And here, you have to see the video. Tienen que ver los videos. Hi again, everyone. So we're going to talk about writing a paragraph again. So for your assignment, you're going to write about your neighborhood. So I have this paragraph, and this is a paragraph from an old student of mine who lives in New Jersey. This is her paragraph, and we're going to go over some of the mistakes she made. So first off, the good thing that she did was her title has a capital M and a capital N, so the first letter of each word is capitalized. She also made an indent, which is great. Now, let's read it together. Okay. I like... All right. Entonces aquí tenemos los dos videos que le sirven de apoyo. Es importante, pienso que no lo están viendo, porque cuando leo sus respuestas, me dice casi prácticamente lo contrario a lo que le estamos poniendo. Tienen que sacar un momento. ¿Entiendes? Quiero que entiendan que para aprender un idioma hay que dedicarle un poco de tiempo. No es que voy a hacer la actividad rápido por salir del paso. Si ustedes siguen los pasos de los videos, los tutoriales que están ahí, la guía, ustedes lo van a hacer bien y sin problema y van a aprender. Writing skill activity. Vamos a ver de qué trata esto. Aquí lo he puesto en PDF igual para la explicación que le estoy dando hoy. Ustedes saben que en el otro lado, por donde la van a enviar, pues está en un documento Word que pueden descargar si así desean y activar edición y llenarlo y subirlo. Okay, here, there are, have. Entonces te va a completar aquí. We use there is for singular,
Hemos visto eso. There are for plural. Okay, for example, there blank some people in the room. They are watching TV. Entonces va a poner si es there is o there are. La conjugación también del verbo have correspondiente dependiendo del pronombre. Right? Luego, aquí tiene también la explicación, una captura de pantalla que tiene la explicación de esa parte. Okay, here there is an exercise. La unidad la estamos evaluando con todas esas actividades de ejercicio así. No tienen cuestionario aquí. Look at the picture, es lo que pide. Look at the picture of Anne's apartment. Complete the sentences, then practice with the partner. Te va a completar, va a llenar mirando el picture que va a llenar esas preguntas. ¿Y dónde la va a llenar? Hay ahí eso es una captura de pantalla, como le dije, que no se puede hacer absolutamente nada, ni aquí tampoco, porque es un documento en PDF. Entonces usted tiene las instrucciones aquí. Una vez usted vio eso y entendió, pues, como siempre, usted viene del otro lado, debajo de la actividad. Observen aquí. Y donde dice coloque aquí, usted viene y va a descargar su documento en Word, activar edición y llenar todo eso. Aquí veo ya algunas personas que han enviado. O una persona, mejor dicho, hace lo mismo, descarga, guarda y lo llena. Right? That's very simple. All right. Entonces tenemos un forum que pertenece al módulo 5, pero está en esta semana, porque siempre hay más de cada módulo tiene 20 horas, y como son 25 horas por semana, pues tenemos que trabajar esa parte. Y vamos a ver de qué trata eso. Aquí tenemos las preguntas. The future, about the future. What are you going to do next Saturday? ¿Qué vas a hacer el próximo sábado? What are your plans for next Christmas? Are you going to travel to the US next year? Son preguntas en futuro, que eso lo vamos a trabajar en the face-to-face class. Vamos a trabajar un poquito de eso, para si alguien tiene alguna duda, pues pueda completar esa actividad. All right, people? We are almost done. Estamos casi concluyendo en este día. All right, what we have seen, que hemos visto en el día de hoy en resumen. Primera parte, para concluir, ¿quién me dice? ¿De qué tratan las actividades y la primera parte de la clase, que fue lo que vimos? We talk about places, right? And adjectives y adjetivos. All right. For example, we talk about how to describe the house. We use adjectives like big, small, modern. Esos son adjetivos que se utilizan para describir lugares y casas. All right. We saw a video about English definition about places. For example, if you want to see a movie, you have to go to the cinema or to the movie theater. If you're sick, you have to go to the hospital. Or if you want to learn things as subjects, you have to go to school. All right? And the activity are related to places and parts of the house. Las actividades son relacionadas con places and parts of the house y parte de la casa. For the next class, we're going to work with future, with be going to. Vamos a trabajar con el future, with be going to para la próxima clase. Vayan trabajando, sigan estudiando, avancen con las actividades. Es importante que estemos al día para el encuentro presencial, que quede poca cosa. Si hay alguna duda, nos comunicamos tanto por el foro de dudas, así como también por el grupo de WhatsApp. All right? Any question? ¿Tiene alguna pregunta? No, teacher. All right. Okay. So that's all for now.